Bien, amigas y amigos oyentes, enseguida con ustedes esta entrevista como cada día viernes. En esta mañana tenemos la suerte de contar con la conversación, el diálogo, esta entrevista con Helmut Reiter. Él es un apreciado amigo, terapeuta, eh, dedicado a la orientación, a la consultoría espiritual, a estos temas que siempre estamos ofreciéndoles a ustedes en esta intención de construir una nueva forma de entender la vida desde la integridad del ser humano, no solamente desde su realidad física, material, económica, política, sino también desde una perspectiva humanística, ética, espiritual, que hace tanta falta en estos tiempos. Doy la bienvenida a nuestro compañero y querido compañero Helmut, a quien agradecemos por su presencia y su participación en esta mañana para tratar el tema de las fuerzas e inteligencias ocultas tras la inteligencia artificial, tras las nuevas tecnologías, particularmente la innovación del código binario, que en esta mañana agradecemos a Helmut por su presencia. Muy buenos días, Helmut. Encantados de saludar contigo. Muchas gracias, Bolívar. Estimada audiencia, el tema de la inteligencia artificial es mucho más amplio de lo que uno cree. Lo que hoy en día usamos ya es algo más avanzado de lo que sabemos. Incluso en la era de la información, no sabemos a qué nivel ha llegado ya la inteligencia artificial. Sabemos algunas cosas, por ejemplo, robots, computadores cuánticas, pero ¿qué sabemos de todo eso? Y lo más interesante, el fundamento de toda tecnología de información es el código binario. Y quizás nos sorprende a escuchar que el origen del código binario va al siglo XVI. Incluso ya en las primeras aplicaciones en telares a mitad del siglo XVIII. O sea, no precisamente el mismo sistema que entonces aplicamos en el siglo XX, pero el mismo concepto. Incluso se habla de un primer computador ya a las finales del siglo XIX, o sea, precomputador o computación. Entonces, vamos a esta innovación absolutamente clave del código binario. La idea es de este código que todo conocimiento podemos reducir a un código universal muy sencillo. Todo conocimiento existente. Ahora, ¿cómo comenzó? Comenzó con un personaje que se llama Francis Bacon, que fue de orígenes hasta un poco humildes, pero logró mucho en su vida y al final logró ser Lord Canciller de Inglaterra. O sea, él ocupó un máximo puesto en Inglaterra en una época en la cual Inglaterra se formó ya o se preparó para desarrollarse como el famoso Imperio Británico, que entonces en la historia ocupa el lugar número uno entre los imperios, el imperio más grande de la historia, que ocupó en su máxima extensión 30 millones de kilómetros cuadrados, más grande que el imperio mongol. Entonces, en la misma época, 1600, se funda el The Bank of England, un banco. ¿Por qué? Porque los ingleses se dieron cuenta es que si no organizan sus finanzas bien, no van a poder construir nada.
Al mismo tiempo, uno de los máximos políticos poderosos de su época, Francis Bacon, estaba en la siguiente situación. Se imagina que en el gobierno, en el corte, había siempre am, mucha tentación. O sea, donde hay mucho poder, hay mucha tentación y había terribles intrigas y feísimas conspiraciones, si posible, si se ofrece a cualquiera, sea el objetivo de ataque. Entonces, se imagina, si Inglaterra se desarrolló semejantemente, había gente de inteligencia extraordinaria, bastantes, o sea, no solo Francis Bacon, sino muchos. Entonces, ¿cómo es posible que transporto información, si cae en manos equivocadas, no se revela? ¿Cómo protejo la información? Ahí, y no solo ahí, mucho antes, o sea, siempre en los cortes de los reyes había necesidad de un sistema de información secreta. Pero en este momento de la historia, Francis Bacon inventó un código que le permitió transportar cualquier mensaje. Y solo el quien lo recibió pudo descifrar, porque su forma de hacer el código fue tal que nadie pudo descifrarlo. Francis Bacon es recordado en el mundo entero, diríamos así, este ex parlamentario, lord, juez, etcétera, un político, un filósofo británico, muy reconocido en el mundo entero, es tal vez señalado como uno de los precursores del método científico, ¿no? Frente a todo el poder que tuvo la iglesia, que tuvo la fe religiosa, el pensamiento, la práctica y el poder religioso en la Edad Media, uno de los primeros precursores precisamente a finales del siglo XVI e inicios del siglo XVII es Francis Bacon, ¿no? Es decir, la humanidad va por la búsqueda del conocimiento científico, a mi manera de ver, por las limitaciones, los errores del pensamiento y de la práctica religiosa. Exactamente. O sea, si decimos eso, yo creo que el núcleo y la esencia, lo que es religión, es lo más valioso que tenemos. Pero el desafío de época en época es muy grande. Y en ese tiempo llegó ya antes a la idea que todas las revelaciones deben gobernar el mundo. Entonces el Papa se volvió muy poderoso. Eso ya pasó en la Edad Media. Y eso causó una crisis bien fea entre el poder, entre los poderosos, por ejemplo, el rey y sus subordinados y el Papa y la Iglesia. Helmut, Entonces, solamente para incorporar la idea, esta idea que me parece muy importante. Lo que tú has dicho es que Bacon, Francis Bacon, fue el gestor del código binario, ¿no? Eso exacto, le daría esa capacidad para decir que es uno de los precursores de la ciencia moderna. claro. Obviamente, o sea, quiero que si usted nos escuchan, tiene un poco más de idea qué estaba pasando, ¿no? O sea, si solo sabemos eso, ese conocimiento fragmentado es muy común ahora y eso es un propio desafío. Ahora, ¿cómo seguía eso? O sea, él lo hizo con A y B. Y una letra tenía cuatro símbolos de A con B. O sea, con A, B, por ejemplo, con cuatro dígitos y solo con dos letras, él pudo dar un código a todo lo que necesitaba.
para las cartas encriptadas. O sea, no es el código binario que el ASCII code que usamos ahora, que tiene para todas las letras uno y así, ¿no? Pero prácticamente lo mismo. Entonces, eso fue la primera contribución, la idea de reducir todo conocimiento a solo dos elementos que están encriptados de tal manera, si no, alguien no conoce el código, no puede descifrarlo. Imposible. El segundo elemento que entonces hace práctico esa idea o hace viable y incluso en fabricación es la industria de seda, los telares. Y es particular no el tejar común con hilos gruesos, sino precisamente la industria de seda. ¿Por qué? Porque había en la fábrica de seda royal del rey, había tejidos que tenían hasta mil hilos. O sea, una gran cantidad de hilos porque la seda es muy fina. Y el tejedor maestro tuve que, a esta imagen que se quiso sacar en textil, hacer una matrix de pequeños espacios, o digamos cuadrados, cuadros, o sea, chiquitos elementos de un cuadrado. Y entonces había diseños con muchos colores. Los colores se unió en grupos y ahora para pasar el hilo había la necesidad de suprimir en esta pasada todos los lugares donde no aplica ese color. En total es una imagen, si nos imaginamos dividirlo en mil píxeles, bueno, hablando en términos de computador, fue una tarea que solo los mejores tejedores maestros podrían hacer. Y a ellos les costó 3 semanas de una concentración mental total. ¿Por qué? Tuve que tener la Matrix, o sea, hizo ese diseño de esta imagen, o sea, de este cuadro en plan, ¿no? Y cada línea que pasa es diferente. Entonces, en diseño, poner en realidad, requería 3 semanas y más de una concentración mental total. Y muy pocos podrían hacerlo. Entonces, hay de paso en paso, al final, un personaje que se llama Basilos Boachón, que hace un paso maestro y inventa cartas o un cartón donde hay aperturas, los cuales hacen posible que automáticamente lee una máquina los lugares donde se aplica este color, ¿no? O sea, eso va a la mitad del siglo XVIII, ese invento práctico, y luego llega el telar de creo que es un francés, Jacquard, el cual sí es conocido. Y hay incluso una foto, justo vi una foto, cómo estaban esta tecnología de tejar textiles, alfombras, por ejemplo, con un diseño complejo porque se usaba bastante colores. Bien, entonces tenemos dos elementos. El primero, el código binario, y el segundo, la industria de la seda que empieza a tejer con miles de fibras, llamémoslo así. Dos fundamentos de la tecnología, Helmut. Sí, o sea, el desafío fue tal que la cantidad de datos que incluye el plan de tejer bien una alfombra con multicolor es
no sé cuántos megas, o sea, por decir algo, 100 megas. Y en esa época, manejar esa cantidad de datos fue algo, o sea, inédito. Am, Gracias a esas cartas perforadas, se aprendió a leer con máquinas, o sea, leer información con máquinas, que es el código binario en ese caso, en esas cartas es sin, o sea, la carta normal es un elemento y la perforación es el otro elemento, o sea, había dos elementos, nada más, ¿no? Y desde ahí se desarrollaron, o sea, esos fueron los primeros medios de memoria, más luego se desarrolló los medios magnéticos y luego los CDs que conocemos y ahora los DVDs. Entonces, todo eso nació en la industria textil de seda. En general, la revolución industrial trajo un gran cambio en el mundo, ¿no? Hay una aparición de nuevas innovaciones, de tecnologías que van empezando a surgir con el motor, con el movimiento, con la máquina, con los vehículos, con las formas de comunicación, del alfabeto Morse, en fin, una inmensidad de tecnologías que el mundo va produciendo para facilitar la vida del ser humano, Helmut. Sí, quizás alguien ha visto, ha encontrado una pequeña cajita que tiene una palanca para girar y hace sonar una música. O sea, después había una serie de aplicaciones de la misma tecnología. O sea, si eso ocurrió en mitad del siglo XVIII, que se pudo construir esos telares de tejer automáticamente con lección de máquina, entonces se aplicó en algunas áreas, en bastantes áreas, mejor dicho. Los telares, el fonógrafo, la cámara, la fotografía, en fin, fueron tiempos, la radio, increíbles, ¿no? De descubrimientos maravillosos que ha tenido la humanidad. Sí, pero aquí viene la figura de Francis Bacon como clave. ¿Por qué? Porque un desafío fue el siguiente. El ser humano sentía la necesidad de reflexionar y pensar libremente. Eso no fue posible. ¿Por qué? Porque se suponía que la parte divina es fundamental, pero la parte divina solo es accesible a través de revelaciones. Entonces, esas revelaciones han tomado un lugar omnipotente a tal manera, si usted propuso algo que no estaba de acuerdo con esta revelación religiosa, entonces la consecuencia pudo haber sido su muerte, sin tener pena o nada, porque fue necesario ese castigo, porque usted se rebeló contra la revelación divina que da pauta a todo. La revelación divina. Pareciera que el fundamento de Occidente está allí, ¿no? Un poco, yo me imagino en el campo de la ciencia, digo, este, con la revelación, de hecho, yo creo que debemos valorar esa presencia en el ser humano, ¿no? Esa capacidad intelectiva, pero también de la intuición, de la profundidad del ser humano para recibir un mensaje. He escuchado cosas muy lindas, ¿no? Las revelaciones, la presencia de lo sobrenatural, de lo trascendente, de lo divino, en una manifestación, un mensaje divino, ¿no? A cada ser humano, en todas las culturas, una cosa maravillosa que el ser humano recibe directamente desde el cielo, por decirlo de una manera. Sí, aquí nos acordamos la anterior vez que hablamos del mismo tema,
se decidió en la sínoda de Constantinopla en el noveno siglo que esa parte del intelecto que puede entender la parte trascendental será excluido y, o sea, como recurso privado solo de la religión. Entonces, el ser humano quedó solo con el razonar concreto a un lado y al otro lado aceptar las revelaciones que maneja como, digamos, como organización las instituciones religiosas, en nuestro caso, la iglesia, ¿no? O sea, el ser humano fue privado del acceso al conocimiento trascendental como paso anterior, pero esa necesidad de pensar libremente, reflexionar libremente, que no solo está aquí con esta situación de Francis Bacon, sino ya nació en 1088 la primera universidad gracias al pensar y reflexionar libre. O sea, fue prácticamente 500 años más tarde otro paso clave que ha hecho posible o ha construido mucho Francis Bacon, que existe un pensamiento y todo el derecho de pensar libremente, eso como una gran contribución de la cual hoy en día no tenemos idea, esa nueva calidad de vida que ha costado. O sea, ha costado a alguna gente la vida, ¿no? No solo uno, ¿no? Helmut, entonces van tres elementos que considero puedo rescatar de tu exposición. La primero, la presencia con Francis Bacon de el código binario. Posteriormente, la industria de la seda y toda la industrialización de las textiles y una cadena de inventos y de descubrimientos mayores. Y en tercer lugar, esta referencia ya en el plano de la revelación, el sínodo de Constantinopla, determinando la revelación solamente para la institución religiosa, ¿no? Solamente para lo religioso y que el ser humano común y corriente estábamos reducidos solamente a lo racional, por decirlo de alguna manera. ¿Qué tiene que ver esto, Helmut, solamente por razones de tiempo, por favor? ¿Qué tiene que ver esto con los grandes inventos tecnológicos de hoy en la inteligencia artificial? Bueno, eso es la fuente de todo invento que ha hecho posible la revolución industrial. Y la última revolución es la revolución o la industria de información, que son los computadores. Y la última evolución de ello es la inteligencia artificial. Pero permíteme concluir con otra gran obra clave de Francis Bacon, en la cual él en el a finales del siglo XVI, comienzo XVII, él, un libro, una obra escrita, un poco como novela, una visión para el humano de un paraíso terrenal gracias a la ciencia y la tecnología. Y en esta se llama The Great Reconstitution o la Gran Reconstitución. El Estado tiene un gobierno que se llama la Casa de Solomón, o sea, ni Salomón, sino Solomón, ¿no? O sea, el nombre es casi igual, ¿no? Y la tarea de esa casa es encontrar, o sea, del gobierno, del Estado, ¿no? Parte de esa casa es encontrar el conocimiento de las causas y todos de sus movimientos ocultos y engrandecer el imperio humano, así que puede gobernar sobre todas las cosas. Entonces, toda la historia, todo el libro, eso que fue, es más extenso para hablar más detalladamente de ello, él ha construido una imaginación poderosa, profética, en la cual incluso él habla de submarinos y robots. O sea, en esa visión, 400 años antes, él ya preví
muchas cosas de lo que ahora es, o sea, es parte de lo que tenemos. Muy bien. Entonces, tenemos efectivamente un gran desarrollo tecnológico actual y ahí están sus fundamentos, ¿no? En este código binario, en el proceso evolutivo de las industrias, y en general desembocan en la industria de la información, ¿no? Así deberíamos calificarle siempre, el desarrollo industrial pero dedicado a la información, lo que tenemos en el mundo actual, Helmut. Sí, para resumir en pocas palabras, es muy interesante ver y eso a veces es muy difícil contemplar si está ocurriendo. Ahora tenemos la suerte de ver siglos atrás, muchos siglos, 1000 años, y vea, el desarrollo fue el siguiente. No sé cómo, pero la religión e institución religiosa quizás ha visto necesario en ese tiempo asumir el control y el cuidado de lo más valioso que tenemos, lo que tú dijiste, Bolívar, o sea, las revelaciones divinas. Pero eso ha excluido a las personas en general y capaz que justo eso construyó ese contramovimiento de una necesidad de libertad, de reflexión y pensamiento que luego emboca en la primera universidad en Bolonia, luego en la revolución científica, en la cual innova muchos dispositivos, la cual hace posible al final la revolución industrial y al final de ello estamos ahora con la revolución de la vida humana, con la inteligencia artificial. Ahí estamos. Perfecto. Helmut, para resumir entonces, para cerrar este programa, podríamos decir entonces que hay como como una contradicción en la vida, ¿no? Desde el punto de vista material, ha habido un proceso de evolución, de crecimiento del espíritu humano que va descubriendo muchísimas potencialidades en todos los campos de la innovación, del descubrimiento, de las nuevas industrias, ¿no? Pero por otra parte hay una decisión institucional que separa esa capacidad del ser humano de lo divino y consecuentemente hace que por una búsqueda natural el ser humano empiece a buscar algo que explique, que desarrolle todo, que sea la fuente de todo, ¿no? Que sea la fuente del crecimiento y del bienestar humano y lo encuentra en las tecnologías de todo tipo. El ser humano, pero un poco como básicamente en lo material, ¿no? Sí, ¿sabe qué yo creo, Bolívar? Y yo dijo, me acuerdo, yo dijo, creo que el otro año, yo creo que la juventud va a pasar por una gran revolución moral y ética. ¿Por qué? Si desarrollamos un buen nivel ético y moral, podemos construir algo. O sea, vemos ahora el contrario, es si perdimos el moral, el carácter, los valores éticos, si lo perdimos, destruimos. Comenzamos a acabar con todo. La fuerza contraria es construir una verdadera moral y ética humana capaz. O sea, yo no hablo solo de un código ético que define cierta sociedad, que siempre había, ¿no? La sociedad de nobleza de tal corte o tal, sino un código universal moral y ético humano que entendemos perfectamente bien que de ello depende nuestra calidad de vida. Y si entendemos eso, vamos a enfocar todo nuestro genio increíble humano, un genio divino. En el ser humano vive un genio divino. Si nos enfocamos en eso, vamos a construir una sociedad que sea así y todo lo demás viene después. Quiero entender bien esta última partecita, Helmut. La idea es entonces de que el ser humano eh, y particularmente los jóvenes, dices tú,
Sí. están desarrollando, de la misma manera que la tecnología tuvo un gran desarrollo o tiene un gran desarrollo, las nuevas generaciones tendrían la posibilidad de un gran desarrollo ético, moral y espiritual. Para cerrar solamente, Helmut. Así creo, porque es la única manera de hacer balance de lo que es nuestra situación actual. Si entendemos eso, o sea, no está, o sea, no es mi profecía o algo, sino eso viene del gran sabio Michael Ivankov. Él decía eso, la moral universal. O sea, si entendemos la calidad de vida, depende de la moral, de la ética, o sea, cómo vemos la vida, cómo tratamos al otro, cómo pensamos, todo eso tiene que ver con ello. Y no hay otra que desarrolla eso al máximo con el genio humano que es divino en su naturaleza y lo vamos a lograr. Cómo no, me parece a mí que efectivamente en el mundo entero estamos viviendo un nuevo momento de la humanidad caracterizado precisamente por este balance, ¿no? Frente a un gran desarrollo tecnológico, me parece que hay también un crecimiento en el orden moral, en el orden ético, en el orden espiritual, que significa desprendimiento, más allá de las necesidades materiales humanas, la capacidad del ser humano para la revelación divina, para la convivencia, para la búsqueda de lo sutil, lo humano, lo sensible, lo tierno, lo amoroso. Me parece que esas características están allí presentes en nuestra nueva perspectiva de la vida, que también viene aparejada con el gran desarrollo tecnológico. Muchísimas gracias, Helmut, por acompañarnos. Muchas gracias, Bolívar. Un buen fin de semana. Nos despedimos, amigas y amigos oyentes, hasta el día lunes, en que estaremos nuevamente audiciones a través de Alfa de Cuenca.